se me perdió la presentación aquí no la estoy viendo las personas que están llegando a eso. Hoy vamos a hablar sobre, mientras llega la presentación otra vez a la pantalla, vamos a hablar sobre el síndrome de burnout, que es un síndrome muy frecuente que se ve en personal de trabajo y en las personas que están expuestas a situaciones de pandemia y de cosas. Entonces, el síndrome de recalentamiento es un síndrome muy frecuente y se exacerba mucho durante eh, estas épocas de estrés laboral por muchos cambios que se ven, digamos, en la rutina, en los hábitos y en nuevas, digamos, situaciones de vida por estar con ¿cómo es que se llama? Con la situación de, de, de la pandemia. El síndrome de burnout se caracteriza como su nombre lo indica por una serie de cambios en el comportamiento que tiene la persona en el trabajo y que si de no manejárselo se va cronificando y la persona puede llegar en un momento determinado a ser, digamos, ineficaz en el trabajo. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Sí, señor. Si desea, puede buscar en el listado de participantes a la conferencia y hacer clic sobre el icono de pantalla compartida donde dice Aulas Virtuales Facultad de Medicina. Aparece un cuadrito con una flechita hacia arriba en la parte derecha de la pantalla. Acá, ¿en qué parte? Donde dice Aulas Virtuales Facultad de Medicina. Sí, ahí Aparece. dice ahí hago el clic. Sí, señor. Entonces, en uno de esos tres nombres hay una que tiene un dibujo de un cuadrito con una flechita hacia arriba, que es indicando que se comparte una pantalla o una presentación. De clic ahí encima, por favor. Listo. ¿Ya la puede visualizar, doctor? Sí, ahora sí la puedo visualizar. Perfecto. Bueno, entonces, el síndrome de burnout es considerado en la actualidad como un daño laboral crónico que lleva a que las personas empiecen a tener una serie de cambios en ese sentido y la persona empiece a tener problemas personales, sociales y organizacionales debido a esta circunstancia. Por lo tanto, se considera como una enfermedad profesional. Algunas personas lo cuestionan si existe o no existe, pero lo que se ha visto es que con la modernización de los tratamientos médicos, las nuevas formas de consulta y otras cosas, pues esto se va exacerbando. Pasemos a la siguiente. Aquí Malach, que fue la persona que primero lo describió, habla de una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal, relacional en el trabajo y que afecta a la persona llevando a tres síntomas característicos de las personas que empiezan a recalentarse en su lugar de trabajo. El primero es una sensación de agotamiento y como de cansancio con lo que antes le gustaba y era como su proyecto de vida. Los segundos son una serie de comentarios inadecuados y de cinismo en relación con el trabajo y la relación con sus compañeros. Y lo tercero, una situación como de ineficacia profesional. Personas que eran muy amplias, que trabajaban bien, de un momento a otro empiezan a cometer errores y a tener una serie de dificultades en ese sentido. Pasemos a la siguiente. Este es un artículo que busqué por la pandemia que habla de la experiencia del síndrome de recalentamiento en un hospital universitario en Grecia que para 2009 atendió una serie de pacientes con la pandemia anterior de H1N1. Pasemos a la siguiente. En general, lo que se encontró es que este hospital, que es el Hospital General de la Universidad de Ioannina en Grecia, es un hospital que tiene 850 camas, atiende pacientes de segundo y tercer nivel y se volvió un hospital de H1N1 durante la pandemia anterior entre septiembre y diciembre. Atendió más o menos 838 pacientes y
Entre esos, los pacientes todos fueron positivos para H1N1. Esa pandemia anterior, si recordamos un poco, comenzó en México en abril del 2009 y la Organización Mundial de la Salud para junio del 2009 la declaró ya como una pandemia en fase 6 y fue la primera experiencia de pandemia en el siglo XXI. En el artículo que les hago referencia sobre un hospital universitario y el efecto de la pandemia, en julio a agosto se habían atendido 1.800 casos y solo había habido una muerte, digamos, en la primera ola, y en la segunda ola de la pandemia el hospital alcanzó a atender más o menos unas 13.000 personas y murieron unas 60 personas confirmadas de H1N1. En ese artículo hacen un trabajo muy interesante porque empiezan a entrevistar a todo el personal empleado en el hospital, médicos, residentes, enfermeras, personal del aseo, personal de seguridad, personal administrativo, y se empiezan a encontrar estos estresores como los primeros factores que empezaron como a enfermar a las personas, que se empezaron a sentir aislados en su propia familia, porque cuando la gente llegaba a la casa después de trabajar o algo, tenían que hacer todo un sistema de limpiar y llegar, y la misma familia los consideraba como contaminados o enfermos. Un temor muy grande a contagiar a la familia y a los amigos, que llevó a mucha gente a vivir en otras partes o a aislarse voluntariamente. El exceso de trabajo que consistía en nuevos protocolos, nuevas técnicas para manejar las cosas, cambios muy rápidos en los protocolos, el estilo de vida debido a la pandemia. Entonces mucha gente que acostumbraba a hacer deporte, ir en bicicleta, socializar con los amigos, no lo podía hacer. Empezó a haber presión de los medios de comunicación porque consideran que realmente el manejo que hacen los medios de comunicación es que lo hacen de una manera muy, digamos, deportiva, y entonces lo que hacen es que hacen una transmisión en vivo y en directo y parece un partido de fútbol donde cuentan el número de muertos o el número de sanos como si fuera un partido de fútbol, y muchas veces no se usa el espacio de una manera más educativa y más proactiva. Y la vulnerabilidad personal, que eso llevó en algunos casos a presentar ausentismos y a tener que hacer unos cambios en la forma de hacer los turnos y las rutinas para poder mirar a las personas. Pasemos la siguiente. En ese sentido, era un cuestionario básico de unas 20 preguntas que le medía a las personas su grado de preocupación con la enfermedad, el conocimiento sobre la misma, la confianza que tenía en las medidas tomadas en el hospital. Estos son, digamos, unas variables que se encontraron en epidemias anteriores por la Organización Mundial de la Salud, que son significativas en estos casos: la percepción que tiene la persona del riesgo personal, la percepción de poner en riesgo a otras personas, y finalmente como la satisfacción con el trabajo y el cumplimiento del sentido del deber. El resultado fue que más o menos el 56.7% de los trabajadores de la salud salió estresado. De esos, un 6.6% se aisló completamente de la familia, un 3.8% empezaron a sentirse rechazados en la familia y hubo necesidad de hacer intervenciones, y posterior al tiempo, la pandemia, el 20%, uno de cada 5 resultó con síntomas crónicos de estrés postraumático. O sea que por eso es la importancia un poco de las intervenciones en salud mental durante estas épocas, porque hay necesidad de hacer como primero una búsqueda activa, tener unos sitios de como primeros auxilios psicológicos y después empezar a hacer la intervención, porque puede quedar gente con algún tipo de secuela o algún tipo de rayo. Pasemos la siguiente, por favor. En ese sentido, el síndrome de recalentamiento hace parte importante, como vemos ahí en la gráfica, porque tiene como una serie de síntomas a nivel personal, a nivel social y a nivel profesional. El primer, digamos, síntoma grande es como la sensación que la persona tiene en relación con su cansancio emocional, la sensación de no descansar lo suficiente o no poder desconectarse. A nivel social aparece lo que hablábamos del cinismo, de los comentarios desobligantes, del trato inadecuado con los compañeros de trabajo, con los pacientes, y a nivel profesional la sensación de sentirse vacío o de ver que eso no, de pronto no le sirve. La siguiente, por favor.
Ese cansancio emocional o agotamiento es como el primer síntoma que empieza a aparecer, y en muchas personas lo que uno empieza a darse cuenta es que la persona empieza a perder su energía vital, y muchas veces la sensación de cansancio es desproporcionada en relación con el trabajo que le tocó hacer y el cansancio que experimenta. A veces pasa eso, que usted está en el turno esperando que le llegue el paciente o que se complique y no pasa nada, pero usted se va desgastando. La persona empieza a ponerse irritable, le aparecen quejas constantes por la cantidad de trabajo realizado o por no del trabajo, es decir, ahí todo es malo, malo porque sí, malo porque no, y se empieza a perder la capacidad de disfrutar las tareas, de hacer el diagnóstico, de realizar procedimientos, y la persona empieza a verse permanentemente molestas e irritables. En ese sentido, pasemos a la siguiente, por favor. La persona va acumulando síntomas y empieza a aparecer la despersonalización, que es como un síntoma un poco más suave de eso desde la parte de la esfera mental, en donde la persona empieza a tener como una forma particular o automática de responder a los sentimientos, y empieza a sentirse como impotente, indefenso y con desesperanza, en el sentido de que como que pierde sentido de lo que está haciendo y por qué lo hace, siente que como que es mucho el esfuerzo para el resultado que se está obteniendo, y la persona empieza a tener expresión inadecuada de emociones. A veces hay gente que se torna hiperactiva, incrementa la sensación de agotamiento y empiezan a aparecer hostilidad, irritabilidad hacia el medio, y empiezan a aparecer algunos síntomas de depresión. Pasemos a la siguiente, por favor. Con el abandono, y entonces eso lleva a que lo que antes para usted era un placentero, que usted se sentía usted orgulloso de estar trabajando en su propio hospital, de estar organizando las cosas, empieza usted a darse cuenta ahorita que todas esas cosas no le satisfacen, que se siente aburrido, se vuelve sensible, pierde sus ideales, empieza a tener un creciente alejamiento de sus actividades familiares, sociales, recreativas, se aísla y empieza a tener como una especie de autorreclusión. Recomiendan que esta autorreclusión, sobre todo en estas épocas de cuarentena, esté uno muy pendiente de los compañeros y de los colegas, porque hay gente que de por sí era como tocosa, aislada, solitaria, y de pronto ahora por motivo de pandemia se vuelven y se aíslan aún más. Ese sería un síntoma suave de que de pronto hay necesidad de buscar ayuda. La siguiente, por favor. Esta respuesta emocional varía de acuerdo al género. Se ha visto que en ese sentido las mujeres tienen una resiliencia un poco más grande en la medida en que ellas buscan más ayuda, tratan de trabajar en redes y entonces se dan cuenta cuando sienten que hay algo que no pueden hacer o que tienen ansiedad y están cansadas y van buscando ayuda. El hombre, por el contrario, empieza a tener actitudes negativistas en el trabajo, se pone irritable y a veces aumenta el consumo de alcohol, de sustancias, o empieza a aislarse notoriamente. Las personalidades tipo A, que son consideradas como unas personalidades con una estabilidad emocional baja y que quieren mantener un control externo sobre las situaciones, plantear cosas, seguir un orden, estar planeando todo y seguir una rutina, pues son las que más sufren. Como hemos visto nosotros acá, la experiencia de esta pandemia es que todo toca planearlo semana a semana y van cambiando las cosas y la mitad de lo que usted planeó no sale, pero definitivamente es como parte de este como estrés crónico que estamos viendo. Pasemos a la siguiente. Se ha visto y es fundamental el apoyo social. Cuando uno siente que está trabajando en equipo, que usted tiene compañeros de trabajo, que tiene buenos amigos, que tiene una familia, esa situación de estrés laboral y de estas cosas, pues ayuda mucho porque la persona como que tiene un lugar de apoyo, pero a veces lo que pasa es que se exacerban rivalidades y competencias y peleas viejas por estar viviendo encerrados, y eso es lo que ha llevado que en esta época ha aparecido mucha consulta en ese sentido, que sentirse como no valorado, no reconocido, no cuidado en su propia familia, y eso, y muchas veces a veces sentirse perseguido en el puesto de trabajo, o lo que está pasando, que usted en algunos lugares
entonces usted le toca aislarse por prevención 2 semanas y cuando regresa le dicen que va a tener que recuperar el tiempo y entonces lo ponen a hacer más turnos o algunas cosas. Entonces hay gente que lo toma, digamos, con flexibilidad y aprende un poco a manejar esta situación de, digamos, de cambio y de incertidumbre tan grande. Hay gente que se empieza a descompensar. Entonces, como veíamos, digamos, en ese artículo, hay momentos en que se necesita traer más personal y tener como segunda línea y tercera línea de trabajo porque la gente se empieza a agotar y en algunos casos la gente va a empezar a renunciar o a cambiar porque considera que pues el riesgo no justifica. Y entonces esa percepción del apoyo psicosocial se ha visto que es como muy importante en el manejo que se tiene que hacer, digamos, en la manera administrativa para prevenir un poco esto. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces vemos que esas tres variables, que es lo biológico, lo psicológico y lo social, interactúan y es muy complejo porque a veces lo que lo puedes compensar a uno puede ser un estrés laboral o una situación que su red se caiga, que usted no tenga la accesibilidad que necesita, que de pronto haciendo el trabajo se desconecte y cosas así. Entonces uno tiene que estar como muy pendiente porque realmente se rompió la rutina y todo y fue como para más. Hacer una consulta por telemedicina es mucho más complejo porque toca llamar a la persona, hablar con el familiar, cuadrar la cita, después la persona no maneja bien el sistema, entonces a veces el tiempo de consulta se va en conectarse y entonces ahí toca empezar a tener flexibilidad y el otro paciente también empieza a llamar, entonces es de muchos estreses. Pasemos a la siguiente. Para eso, digamos, Malach inventó un cuestionario que ya está validado en Colombia, que son una serie de preguntas en un cuestionario de autorreporte. Pasemos a la siguiente, que son 20 preguntas. Ahí las vamos a mirar ahorita en calma. Pasemos a la siguiente, por favor. Estas 20 preguntas o 22 se dividen como en tres dominios, el del agotamiento emocional, el de la despersonalización y el de la desrealización. Se califican en una escala, digamos, ahí subjetiva. Pasemos a la siguiente, por favor. Y entonces, básicamente, este cuestionario ya lo tenemos validado para el país, eso lo hizo la Universidad de Antioquia en el 2004. En la primera escala, que es como el agotamiento emocional, son 9 preguntas que hacen como énfasis en ver cómo la persona empieza a tener dificultades en relación con los sentimientos de cansancio, de agotamiento y como la respuesta emocional y como el compromiso emocional que tienen en el trabajo. La siguiente, por favor. En la segunda escala, que es la de despersonalización, se trabaja un poco más sobre, son 5 preguntas y se trabaja sobre la actitud de la relación médico-paciente y entonces muchas de estas relaciones médico-paciente en diferentes actitudes, la persona se vuelve inestable, insensible. Pasemos a la siguiente. La otra es la escala de compromiso con el trabajo, o sea, de realización personal. Mucha gente entonces, en vez de ir a trabajar, se le vuelve una situación estresante, se considera mal pago, se considera no reconocido. En algunas partes le ha tocado a la gente comprar los equipos de seguridad. Viene toda esta situación que se está viendo de que si el material de bioseguridad le corresponde a la ARL, le corresponde al hospital, le corresponde. Entonces eso ha generado, digamos, ese compromiso personal también tiene unos elementos claros. Pasemos a la siguiente. Este es uno de los estudios que hemos realizado nosotros ahí en la universidad y en este del 2017 encontramos que el orden como aparece la sintomatología es diferente. Entonces vemos que, por ejemplo, en Colombia la gente tiene la siguiente situación. Aparece más como la situación emocional casi en un 30%, la despersonalización en un 25% y la falta de satisfacción en un 23%. Va variando porque la severidad del síndrome se considera con la presencia simultánea de las tres estresores dominios, ¿no? Pero uno ve que por vainas culturales, por sexos, por profesión, varía un poco cómo es la percepción. Pasemos a la siguiente, por favor. En eso hay otros factores asociados y es donde viene como el diagnóstico diferencial.
Entonces tenemos que hacer diferenciación con que la persona empiece a tener unos síntomas depresivos, con que tenga un problema de base de abuso de alcohol, de abuso de drogas, que empiece a tener problemas de infertilidad, que se le exacerben por estrés crónico enfermedades como la diabetes, la enfermedad cardíaca o algún síndrome metabólico. Por eso es muy importante como estar mirando, porque a veces un primer síntoma de que usted está entrando en un cuadro de síndrome de estrés de burnout es que se le empieza como a descompensar, o una enfermedad crónica que uno tenía no se empieza a descuadrar. Pasemos a la siguiente. Uno de los frecuentes usos que se ha visto es el abuso de estimulantes, de metanfetaminas, de bebidas energizantes, porque la persona trata de cambiar, digamos, la sensación de cansancio, y entonces empieza como a automedicar o usar doping, con el riesgo de que haga síndromes de excitación, accidentes cerebrovasculares o convulsiones con algunos de estos nuevos medicamentos de aumento de energía, o de pastillas de concentradas de green coffee, o pastillas inteligentes. La persona empieza como a dopar, y lo que hace es que forza la máquina y puede aparecer otras circunstancias. Pasemos a la siguiente. La bebida energizante, se han hecho estudios, y en la mayoría de la gente que trabaja y estudia, la gente está acostumbrando a tomar bebidas energizantes y la ven como una posibilidad, y hay gente que se está volviendo ya, digamos, adictas a las bebidas energizantes, y han empezado a aparecer alguna serie de complicaciones, digamos, médicas por el forzar la máquina de manera crónica con estos elementos. Los otros son estas pastillas inteligentes que la gente entonces toma para el turno, para estar eso, y se ha visto más en gente joven que les está gustando como estar usando algún tipo de refuercillo para poder funcionar en los turnos y en las cosas. En general, digamos, en prevención primaria, lo que se habla que tendría que ser una política de los hospitales y una política desde la promoción de la salud mental en estos tiempos para evitar el recargón, es como mirando el compromiso de las personas a trabajar en gran medida sobre estos factores que dependen de la organización. Lo primero es evitar la sobrecarga laboral, entonces que la persona no le toque hacer lo mismo muchas veces, sino que usted tenga como un trabajo variado y que se sienta apoyado técnica e institucionalmente si fallan procesos o algunas cosas, tener un control sobre la toma de decisiones y sobre otros elementos, tener gratificaciones o el reconocimiento laboral, tener equipos de trabajo que cambien a la comunidad, sentirse que es tratado con respeto y con justicias, y que usted trabaje y sienta que está funcionando en una empresa que tiene una escala de valores muy claras y un compromiso institucional. Eso es esto que es fundamental, esa sensación como de una comunicación con sus jefes inmediato, y sentir el apoyo, digamos, psicológico y laboral para cualquier circunstancia. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se ha afectado en general para la parte médica? En la parte médica vamos a ver en la siguiente, pasemos a la siguiente, por favor. Estas son como la presencia de porcentaje de síndrome de recalentamiento por especialidades médicas en el reporte del cirujano general de los Estados Unidos de hace un año. El médico de urgencias, el médico de la unidad de cuidado intensivo, los médicos de familia, los personal de ginecología y obstetricia, los internistas, los anestesiólogos, los cirujanos generales, los neurólogos, los urólogos, y ahí van bajando y van subiendo dependiendo de las exposiciones. Aquí, digamos, con el COVID ha cambiado un poco, digamos, la ubicación por las características del virus. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es muy importante en esta situación? Lo que han mostrado los estudios que se hicieron por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana en las anteriores epidemias, es que en los procesos de formación, el tutor en pregrado y posgrado, y el hecho de que la gente se aprenda a enfrentar a los pacientes con un equipo en un hospital universitario, que vaya un estudiante de pregrado, un interno, un residente, un profesor joven, un profesor mayor, lleva a que esa exposición ante situaciones laborales vividas, la gente vaya aprendiendo de la experiencia vital de los demás, es una ayuda enorme.
Y muchas veces recomiendan ellos que en algunas situaciones de manejo de pacientes difíciles, lo importante es que se establezca una estrategia y que muchas veces antes de discutir qué era más adecuado, si un medicamento o el otro basado en medicina, basada en evidencia, una posibilidad interesante sería ante pacientes difíciles, confrontación o alguna cosa que haya con un paciente, hacer como la discusión en caliente de eso para que la gente vaya escogiendo la experticia clínica de la forma de manejo. Ahora, en esto es importante ver que uno puede aprender lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque de todas maneras hay gente que ante ciertas circunstancias también tiene una expresión fuerte en ese sentido, y lo importante es que las personas con esta, digamos, grupos de formación, que hay diferentes niveles de experiencia y de experticia, la persona se vaya haciendo una exposición permanente a situaciones de interacción y tratar de negociar y enseñar a la gente ciertas técnicas básicas de primeros auxilios psicológicos y de negociación de conflictos. Porque como vamos a ver más adelante, la gente en todas estas situaciones está estresada, no tiene los recursos, no existen las posibilidades, entonces hay que negociar muchas cosas que son estresantes para todo el mundo. Estos serían como las principales causas de síndrome de recalentamiento. Muchas veces es en las tareas burocráticas, que a usted le toca hacer la fórmula, que firmarla, que le toca conectarse por internet, llamar a la familia por un teléfono, se cae la videollamada, le toca a usted usar su teléfono celular particular y después el paciente va a empezar a devolverle la llamada, la fórmula usted se la manda, el paciente dio un correo electrónico, pero realmente tiene que llegarle a otro, la persona necesita que le llegue la fórmula esa a la administración del conjunto porque no tiene impresora en la casa. Entonces ahí aparecen una cantidad de nuevas tareas en lo que es la relación médico-paciente, y finalmente el que ha tenido que ir asumiendo muchas de esas cosas somos nosotros los médicos. El problema de la situación de la información de los pacientes, vemos aquí que ese es otro importante, porque la gente ahora está muy enterada, lee en YouTube, pertenece a un grupo que está de acuerdo con un medicamento y cosas así. Entonces, estas van cambiando mucho, entonces se ha complicado mucho la relación médico-paciente en la medida en que el paciente hoy en día es un poco más activo y hay mucha falsa información y muchas noticias de conspiraciones, entonces se ha vuelto una cosa más compleja de manejar. Pasemos a la siguiente. Por eso se plantea como un decálogo de buenas prácticas en relación a prevenir en las relaciones con los pacientes el síndrome de recalentamiento. Lo primero es tener una jerarquía clara en los lugares de trabajo de cuál es su apoyo, quién es su jefe inmediato y cómo maneja eso. Lo segundo es tener la política de una excelencia empresarial, usted tener la posibilidad de remitir un paciente a una junta médica, tener una segunda opinión de especialidad y tener eso como parte normal de su trabajo diario. Desarrollar una política preventiva de riesgos psicosociales de empleados, como que usted no, eso se ve muy frecuente, usted lo ponen como médico de un grupo de crónicos, entonces queda usted formulando 6 horas al día la misma patología de unos pacientes recrónicos, eso lo puede usted recalentar. Mirar el desgaste profesional en diferentes evaluaciones, hacer evaluaciones permanentes por la ARL para manejar estas circunstancias y considerar el desgaste como una parte normal del trabajo y generar puntos de manejo y de manejo del estrés, como vamos a ver un poquito más adelante. Fomento de la participación en equipo, entonces en eso se ha visto que es fundamental poder hacer juntas médicas, tener espacios académicos, discusión de pacientes, para que las personas puedan ir generando como un trabajo en el grupo y conociéndose el grupo. Potenciar las unidades de salud laboral de los diferentes centros sanitarios, porque no es lo mismo usted estar trabajando en una zona contaminada del hospital que estar trabajando en consulta externa o que estar asignado a la telemedicina. Vigilar la salud de cada uno de sus compañeros, porque como hablábamos, hay gente que se le pueden exacerbar los síntomas que tiene y se puede estar descompensando en absoluto silencio. Asesoría específica sobre desgaste profesional y tener el espacio para organizarlo. Y finalmente, pues trabajar con todas las diferentes niveles de la profesión. Lo que hemos observado nosotros, por ejemplo, en estos 2 meses que llevamos de estrés, ha habido mucho estrés a nivel de personas de servicios generales, de vigilancia, porque no hay claridad, entonces es muy importante estar dando información muy clara y muy segura y tener como claridad qué es lo que uno tiene que hacer y que existen unas rutas específicas
para poder manejar y que todo el mundo de acuerdo a su nivel tenga claridad qué es protección, qué no es protección, qué se puede hacer y qué no se puede hacer para evitar complicaciones. Pasemos a la siguiente. En ese sentido es importante un diagnóstico oportuno. La siguiente, por favor. Entonces volvemos otra vez como a los síntomas grandes, el agotamiento, la persona empieza a sentirse agotada, puede tener un fin de semana, unos días de descanso y no recupera, puede empezar a tener sensación de cansancio físico y cansancio mental, después la gente puede empezar a tener falta de concentración y en ciertas actividades cognitivas que eran su rutina para hacer un laboratorio, un procedimiento, para pedir exámenes y cosas en los programas de computador, se pierden. Entonces la persona se empieza a tener olvidos recurrentes y eso genera más ansiedad. Pasemos a la siguiente. Empiezan a haber problemas de salud, esos problemas de salud, pues lo que se ha visto en estos, digamos, en varios reportes de experiencias del hacinamiento y durante la pandemia son alteraciones para dormir, las personas empiezan a dormir muy mal, empiezan a tener dificultades para dormir, pesadillas recurrentes, lo otro que empiezan a aparecer son trastornos digestivos, problemas de diarrea, problemas de baja de defensas, empieza la persona a volver a retomar hábitos que ya había controlado, como fumar, beber, empiezan a comer en mala alimentación, entonces aparece como el síndrome posturno, que la gente quiere comer gran cantidad de calorías como para sentirse alta y se empieza a acabar la actividad física. Por eso, digamos, aquí en esta charla se ha hecho mucha énfasis en cómo toca tener un nuevo estilo de vida que tiene que estar como centrado en su casa, de bajar, de hacer las dietas, de hacer otras cosas, porque definitivamente esto se puede ir alargando, pero uno tiene que ir acomodándose a la cosa. Lo otro es la falta de motivación, no, la gente no quiere levantarse, no quiere ir a la oficina, quiere estar ahí. Y finalmente la irritabilidad, ¿no? Que la persona está, como hablábamos, se empieza a poner conflictiva, a verle problemas a todo, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente. Esta sería como una gráfica en donde vemos cómo el síndrome de recalentamiento va apareciendo. Hay una zona de peligro donde se exacerban los síntomas y posteriormente a eso la persona viene en un colapso donde pueden aparecer cualquiera de los dominios y cae pues ya en una crisis que habría necesidad de manejarla. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, pues vendría una primera etapa donde la persona como que se forza a sí misma, entonces hace una etapa de entusiasmo y entonces se trabaja en exceso, se empieza a hacer muchas cosas, piensa que es algo para pasajero y trata de ganarlo ahí como con exceso de trabajo, pero ese exceso de trabajo y las energías desbordantes después de cierto tiempo pueden llevarlo a recalentarse. De hecho, ya en estudios que hemos hecho nosotros ahí en la facultad, sabemos de rotaciones, de sitios de práctica y de situaciones que son microondas, lo llaman como sitios de recalentamiento, ya tienen fama algunas rotaciones y algunos profesores y algunos hospitales. Y entonces después viene la etapa de estancamiento y después las personas empiezan a caer. Pasemos a la siguiente. Viene esa etapa de frustración, la persona empieza con el ausentismo, la motivación laboral, los problemas emocionales y conductuales, después viene la apatía, donde aparece la despersonalización, entonces la persona no cambia las cosas, se vuelve irritable, no presenta, se bloquea, no puede hacer los artículos, empieza a ser torpe en habilidades que ya había adquirido, no puede hacer los diagnósticos diferenciales, etcétera, y ya finalmente entra pues en un síndrome florido de recalentamiento, donde ya se ven los tres elementos y habría necesidad de hacer una intervención un poco más fuerte. ¿Qué se puede hacer a este nivel? Entonces, lo importante es que nos cuidemos todos, porque digamos en estas etapas de alto estrés es importante pues uno tener un cuidado de uno, muy por el personal, pero estar mirando a los demás, entonces uno tiene que ir tomando conciencia emocional y física, uno tiene que usar mucho lo que llaman su inteligencia emocional, como para uno decir, hombre, hoy estoy cansado, estoy como un poco irritable, estoy como un poco descompensado, necesito descansar, entonces uno tendría que darse sus espacios de descanso y sus espacios, yo digo, si usted trabaja muy duro, también tiene que descansar muy duro.
Lo otro es hacer sesiones didácticas y de desensibilización sistemática. Entonces, como vamos a ver más adelante aquí en esta presentación, en diferentes hospitales del mundo han hecho diferentes cosas. Hay hospitales que hacen técnicas de mindfulness, hay otros que hacen ejercicios de respiración, hay otros que hacen ejercicios de conciencia plena antes de comenzar un turno, de terminar un turno, para evitar, se están haciendo grupos Balín donde la gente se reúne y se comentan cosas, o se tiene algún tipo de contacto por telemedicina o por estos teleconferencias para poder manejar situaciones. Lo otro es que la gente se aprenda a entrenar en técnicas de asertividad y de manejo de relajación y técnicas cognitivo-comportamentales de manejo de ira, de control de la rabia, de negociación de problemas y finalmente tratar de desconectar un poco la vida personal y familiar del trabajo. Pero eso es difícil porque lo que está pasando es que todo el mundo está trabajando en exceso, se está llevando trabajo a la casa y ahora cuando usted trabaja en casa, pues el horario se le alarga y se complica todo porque hay como un mix de situaciones. Y finalmente te recomiendan tener un tiempo de time out donde usted se desconecte completamente del trabajo, pero entonces ¿qué pasa? Que se pasan las reuniones para más tarde, para más adelante. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese sentido, siempre uno que tiene que pensar que uno también puede entrar en recalentamiento, que a veces uno puede estar sobreactuándose o sobrepasándose. Entonces, uno siempre tiene que estar pensando si está estresado, qué lo estresó, qué lo descompensó, hablarlo con la familia, con los amigos y con los compañeros de trabajo. Por eso es importante, pues, mantener buenas relaciones y tener, pues, sus equipos de trabajo y como espacios de ventilación y de hacer cosas, romper rutinas, tener nuevas actividades. Ahorita le ha tocado a todo el mundo ser creativo en cocinar, en arreglar la casa, en hacer cosas, hacer algo de ejercicio y actividad, en comer saludablemente y en dormir lo suficiente, que es como elementos básicos. Pasemos a la siguiente, por favor. La conciencia plena del mindfulness es algo que está, digamos, de moda y es como la tercera hora de la terapia cognitivo-comportamental, en donde trata de que uno a través de sus propios trabajos, aprenda a ser consciente de su capacidad de trabajo, a percibir cuándo se está cansado, cuándo está estresado y lo aprenda a controlar. Entonces, para eso existen diferentes técnicas a través de la respiración, de educación, de componentes, digamos, de manejo de emociones y en algunas técnicas básicas de yoga. En algunos, digamos, sitios de universitarios, hay gente que antes de entrar a cirugías largas, antes de entrar a ciertos procedimientos o rondas muy fuertes, la gente hace unos ejercicios de relajación y trata de como centrarse en lo que van a hacer y usted entra, hace su trabajo estresante, sale y trata de hacer como un tiempo de entrada, un tiempo de salida y como una descontaminación, como lo hace uno físicamente con el lavado de manos y eso, también tendría que hacerlo emocionalmente a través de esto. Pasemos a la siguiente. La otra son sesiones de grupo en donde se habla de manejo del estrés y técnicas de afrontamiento o grupos de discusión, que es los grupos Balín, donde uno pues está, dice, pues porque finalmente a uno le va a tocar toda la vida exponerse a situaciones de riesgo, pacientes violentos, pacientes contaminados, pacientes con unas enfermedades, pero la medicina ha desarrollado una serie de técnicas de antisepsia, de asepsia que permiten que uno lo pueda manejar. Obviamente siempre existen mayores o menores grados pero es importante a veces discutirlo porque uno no tendría a veces la posibilidad de hablar esto con la esposa o con los hijos, entonces tendría que tener como estos grupos. Entonces en algunas momentos lo que han planteado es hacer reuniones semanales o quincenales, o si pasó alguna situación específica durante una cirugía o en una ronda con un paciente o algo, comentarlo en caliente para manejar un poco eso como una forma de manejo de estrés agudo y lo que llaman hoy en día de los primeros auxilios psicológicos. Lo otro es maximizar factores de protectores, que es, fíjese, lo que ha hecho el Ministerio de Salud. Sacó unas guías, hay una línea caliente, la Universidad Nacional puso la línea UN Te Escucha, tenemos la línea telefónica para los estudiantes y el personal administrativo de los 58, donde uno llama y puede tener la asesoría en tiempo real de psicología y de ahí depende, hacen un seguimiento y dependiendo de lo que encuentre se activa una red de tratamiento. Entonces es importante
sentirse con soporte en el trabajo y en casa. Uno tendría que estar pendiente de algunos compañeros de trabajos que son solos o solitarios, tener un mentor. En este momento se está haciendo un énfasis muy grande en que todo el mundo entra en contacto y conozca a su tutor para hablar con él y poder tomar decisiones. De hecho, cualquier decisión en la universidad en este momento que se vaya a hacer de aplazar un semestre o tomar decisiones, tiene que contar con el visto bueno de su mentor o su tutor, pertenecer a algún tipo de organización gremial de la especialización o algo que le permita pues sentirse usted protegido. Las discusiones que se están haciendo sobre si la ARL o es usted o quién va a tener que comprar el material de protección, separar la vida personal de profesional, hacer algún tipo de meditación, algún tipo de yoga en el sentido de respiración, de tranquilizar, de hacer separación del contexto como una opción de una posición ante la vida, tratar de hacer ejercicio. Esto ha sido muy difícil. Yo tengo en este momento a mucha gente en consulta que eran grandes deportistas y que manejaban el estrés montando bicicleta o yendo a un gimnasio allá de una manera fuerte, y en este momento pues ni lo uno ni lo otro. Actividades de tiempo libre y mantener buenas relaciones familiares. Pasemos a la siguiente. Existen también una serie de factores perpetuadores en este sentido, que son todas estas situaciones de impotencia, desinformación, conflicto, pobre trabajo en equipo, sobrecarga laboral, el aburrimiento, la retroalimentación. Entonces, este no es el momento de cambiar de trabajo, ni es el momento de pensar en esto. Digamos, la filosofía y el trabajo de todos es tratar de cuidarse, de cuidar a los demás y de sobrevivir pues a la contaminación del COVID para poder ir pasando, digamos, a la siguiente etapa ya con una inmunidad como más colectiva, lo que se ha denominado la inmunidad del rebaño. Pasemos a la siguiente. Por eso se ha visto que es importante hacer como una diferencia entre trabajo de individual y el trabajo en equipo, y entonces se habla mucho del autocuidado de los equipos. Del autocuidado de los equipos tenemos aquí que hay que hacer una revisión del funcionamiento del equipo a nivel personal. Yo cómo estoy en mi equipo de trabajo, cómo me siento, estoy integrado, y hacer algo, lo que hablábamos antes, un poco de reuniones en grupo, presentación de casos clínicos, cursos de actualización sobre el tema, hacer la posibilidad de que la gente entre a teleconferencias y otras cosas y hable de otros temas, se distraiga un poco para ir mirando, para mirar las cosas, y entonces en ese sentido la persona va organizando la cosa y viene después con un autocuidado de grupo y empezar a mirar cómo se empieza a regular un poco esto. Pasemos a la siguiente. Entonces, en esto es importante que siempre haya en todas las zonas como un responsable del grupo de autocuidado, que es como el líder, definir unos horarios y unas estrategias, de pronto una hora para hablar del paciente, algo. Ahorita se ha pues complicado un poco por las características de este COVID-19, que entonces no pueden estar muchas personas reunidas, que hay que mantener una distancia, pero realmente se ha visto que el futuro y en el futuro y en esta y en las próximas pandemias, todo va a ser por telemedicina y todo va a ser por estos medios, y poder tener unos horarios de encuentro, una disponibilidad de poder hablar con su jefe inmediato, de comentar. Recomienda que uno esté con sus personas más cercanas y sus amigos hablándose con relativa frecuencia, charlas cortas, pero estar pendiente de cómo va el uno, cómo va el otro en ese sentido, y empezar a mirar cómo serían las actividades de autocuidado. Siguiente, por favor. En eso ya hay una ley en Colombia desde el 2008, hace 12 años, de la importancia de la salud ocupacional en el trabajo y cómo tenemos que identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanentemente todas estas situaciones de estrés, y ya mirar definitivamente cuándo se pasa a la persona a hacer una asesoría clínica. Entonces ahí uno tiene que tener claridad hasta dónde puedo yo ir piloteando mi estrés y cómo yo puedo ir fortaleciendo mis propios recursos, pero que eso se hace en un trabajo rutinario a través de un proceso permanente de formación personal, de autoactualización empresarial, y todos estos procesos permiten algo de vaciamiento emocional.
que yo pueda hablar de mis preocupaciones con amigos o con personas del trabajo, que compartimos algunos riesgos en relación con eso. Después se tendría que ir ya a insertar en otros trabajos. En esta, digamos, desarrollo de esta pandemia ha sido complicado porque todo cambió como tan rápido. Viene toda esta preparación que se está haciendo a pasos agigantados de aumentar la capacidad instalada, de mejorar recursos y rutas, y después tratar de establecer, digamos, los equipos de autocuidado. Pasemos a la siguiente, por favor. Como vemos aquí, entonces en épocas de pandemia recomiendan mucho esto, trabajar estos 7 puntos, y que la gente tenga la posibilidad de hacer como vaciamiento emocional, que sería como uno de los primeros elementos de los primeros auxilios psicológicos, que es que la persona cada vez se va a sentir más más angustiada con el hecho de que va a aumentar su riesgo personal de infectarse, enfermarse e inclusive morirse. Entonces esto se vuelve un estrés cada vez más difícil para manejar, pero entonces uno tendría tener la posibilidad de poderlo comentar y poder estar uno actualizado y saber qué se está haciendo. Hay exceso de trabajo y fatiga, a veces toca duplicar turnos, a veces toca hacer turnos más largos, a usted lo mandan a cuarentena, lo dejan de una semana o dos, salen los exámenes y aunque tenía más días de permiso, de incapacidad, le toca volver a entrar a trabajar. Hay una exposición masiva sobre todo a la muerte de los pacientes, inclusive una muerte de muchos pacientes y de niños y menores de edad. Digamos, eso es como la prevención catastrófica desde un punto de vista epidemiológico y que es lo que estamos tratando de trabajar. Aquí la curva se aplanó, no ha sido fuerte en algunos sectores, pero no tan fuerte, pero de todas maneras hay personas que se están empezando en estos hospitales donde ya ha habido, digamos, un trabajo muy fuerte a tener esta situación como de impotencia, tener la imposibilidad de salvar gente pese a los esfuerzos o de tomar decisiones, que es lo que uno ha visto mucho ahí, de médicos que han trabajado en Italia y en España, recibir violencia de personas buscando ayuda por limitación de recursos médicos y limitación digamos, de rutas de tratamiento. Entonces a veces hay gente que le va a tocar tomar decisiones en ese sentido, estar usted separado de su familia y de sus seres queridos porque le toca hacer más turnos o porque siente que le están haciendo cosas, y finalmente el estrés de contagiar a otras personas. En eso ya han empezado a llegar algunas personas a consulta con nosotros en psiquiatría de lo que denominan el síndrome del sobreviviente. La persona que por X o Y razón, que es lo que ha pasado, digamos, que pasó mucho, digamos, en Italia, que la gente joven viajó, regresó de las vacaciones, se contagió y llegó a la casa y contaminó a los abuelos, a los tíos o a los padres, y fueron ellos los que terminaron muriendo. Entonces eso genera culpas y otros elementos grandes. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese sentido, para el manejo agudo, se recomienda que uno tiene que seguir como estos elementos grandes. Primero, mantenerse informado de cómo estar seguro, porque dice que está cambiando. Primero era solo la boca, ahora resulta que son los ojos, también eran las manos, parece que también puede ser otras cosas. Entonces uno tiene que estar informado, tiene que estar actualizado, y recomiendan que uno use una línea clara, que puede ser el Ministerio de Salud o una línea técnica, porque en esto desafortunadamente también existe mucha desinformación, hay gente que quiere dar noticias falsas, la gente que vende productos falsos y remedios falsos. También mantener las cosas en perspectiva. Nos toca pues entender que ha habido unos cambios grandes y que definitivamente vamos a tener que estar viviendo en estas circunstancias por lo menos unos 6 meses más, y nos va a tocar adaptarnos a muchos cambios y después van a seguir otros cambios más permanentes. Lo otro es uno tener una disciplina personal muy fuerte de cuidado, autocuidado y de tratar de mantenerse saludable. Entonces, cuidarse. En eso se han hecho unos trabajos muy interesantes de empezar a llamar a los pacientes con enfermedades crónicas y tratar de mantenerles su fórmula médica, de hacerles inducciones y todo, como para no olvidarse de los otros pacientes y empezar a separar como las zonas contaminadas de las no contaminadas. Tener un plan B. El plan B hace referencia aquí a pensar en el caso de que usted se contamine o en el caso de que usted tenga alguna dificultad en su salud, cómo va a manejar la situación familiar, cómo se maneja la parte de las finanzas, cómo se manejan esas cosas.
comunicarse con familia e hijos y de acuerdo a cada uno de estos elementos, ser muy claro y explicar muy bien a los niños, porque de pronto los niños no entienden por qué no los saludan, no juegan con ellos, o no les dan picos, o no los abrazan. Entonces el niño podría entender que están bravos con él o que lo están castigando. Entonces eso es importante explicárselo. En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene en la página COVID-19 unos manuales básicos que salieron de la epidemia de H1N1, de cómo hacer todos estos primeros auxilios psicológicos y de salud mental en los diferentes, en el trabajo, en la familia, con los grandes, con los viejos, con los pacientes con enfermedad mental, con los pacientes con demencia. Lo otro es mantenerse uno conectado a redes. Entonces hoy en día es fundamental usted pagar su cuenta de celular y su cuenta de internet, porque quedar uno desconectado, si antes era estresante, pues ahora sería mortal, y tener claridad de cuándo buscar ayuda. En ese sentido, digamos, lo que se recomienda con estos síndromes y todo es que uno debe buscar ayuda cuando se aparecen una de estas circunstancias, de estas 5 como elementos. Primero, cuando uno siente que el estrés, la ansiedad, el insomnio y la irritabilidad se vuelven permanentes, no pasan y se está volviendo repetitivo, usted le da unas crisis de rabia o de tristeza o de angustia que duran mucho tiempo. Lo otro sería la pues, cuando se evita el contacto social. Entonces en este hay gente que puede llegar a quedar completamente aislada. Claro que hablábamos, eso fueron algunos de los aprendizajes de las epidemias anteriores. Gente que es muy solitaria y se quedó aislada en la casa y empezó pues a hacer un proceso psicótico allá y se complicó. Lo otro es que uno tiene que estar realizándose autochequeos periódicos básicos de salud, de temperatura. Ahorita como en algunas personas le está apareciendo algún salpullido o alguna alergia, entonces mirar a ver si uno le está saliendo algo, si aparece en diarrea o alguna cosa. Lo otro es evitar rutinas excesivas de limpieza y aseo de la casa, porque hay gente que entonces pasa horas lavando, echando detergente, echándole de cola a las cosas, y finalmente si ya uno se da cuenta que la persona empezó a abusar de alcohol y otras drogas, entonces en ese sentido empieza a comer en exceso, empieza a hacer atrancones de comida o está haciendo un uso inadecuado del estrés, la persona tendría que estar funcionando. Esos serían como unos síntomas que yo podría recurrir a una línea telefónica de estas de 24 horas para hacer una primera ayuda telefónica, unos primeros auxilios. En eso está pues la que tiene la universidad, la que tiene el Ministerio de Salud, y han puesto varias, la Sociedad Colombiana de Psiquiatría también tiene, entonces uno podría entrar a mirar cómo van esas cosas. Yo pienso que podríamos parar ahí a ver si hay preguntas o alguna cosa, no sé, Damaris, ¿qué piensa? O seguimos ahí, yo tengo como otros 10 minutos de conferencia, pero ya estamos llegando como al tiempo. Sí, señor, si desea puede culminar y tenemos una Perfecto, pregunta en el chat, entonces al perfecto. final damos Bueno, paso a entonces, la... ok. Entonces, en ese sentido, se ha visto que es muy importante como uno trabajar mucho su inteligencia emocional, porque lo emocional en estos momentos le sirven a uno como una especie de brújula para trabajar estas circunstancias. Pasemos la siguiente, por favor, Entonces, lo primero de un hábito de hábitos de personas con alta inteligencia emocional es ser uno consciente de su estado emocional. Hay días que uno está más sensible, hay días que uno está más acelerado, hay días, entonces uno tiene que ser como consciente, bueno, y hoy cómo amanecí en ese diálogo mente-cuerpo. Pasemos a la siguiente. Lo segundo es tratar de tomar decisiones basado en los hechos y no en emociones, porque uno a veces en momentos de estrés, las personas se exacerban ciertos rasgos de personalidad y entonces uno se vuelve muy emocional o muy lábil, entonces uno debería tomar decisiones consensadas o no tomar decisiones muy grandes en momentos de estrés muy agudo, pero a uno como profesional de la salud sí le toca tomar decisiones consensadas o basadas en evidencia en momentos de estrés. Entonces uno tendría que ser como más objetivo para poder tomar esas decisiones. Pasemos a la siguiente, que sería la tercera, que es transformar experiencias negativas en experiencias positivas, es decir, mirar que uno puede, que todas las experiencias son motivos de aprendizaje. Ya hay mucha gente que ha empezado a verle muchas cosas positivas al COVID. La persona ha llevado a que la gente viva como más lento, la gente va a tener que compartir más en casa, van a tener que cambiarse ciertos hábitos. Entonces uno está en un aprendizaje permanente y mucha gente considera que cualquier interacción que uno tenga en la vida es precisamente para eso, para aprender.
a tratar de cualquier situación se vuelve un modelo de aprendizaje. Pasemos a la siguiente, por favor. Tratar de rodearse de gente positiva emocionalmente, porque cuando uno se está aislando, cuando uno tiene algún problema en el trabajo, puede sentirse uno ahí un poco vulnerable y en vez de sentirse pues protegido por su trabajo, puede sentir que está como en una, como en el con el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz ahí en ese sentido. Pasemos a la siguiente. Lo otro es tratar de vivir en el presente, el pasado quedó atrás y el futuro no llega, que esa es como una filosofía muy importante del pensamiento de los yogi y de otras cosas. Yo tengo que tratar de vivir al máximo el presente y tener como una flexibilidad de que muchas veces la vida sale no como yo quiero las cosas, sino sale definitivamente como tiene que salir. Yo tengo que vivir en el aquí y en el ahora y tomando las decisiones y haciendo las mejores decisiones en ese momento. Pasemos a la siguiente. Cuidar muy bien los pensamientos y las palabras, eso que tanto nos dicen de que es mejor pensar para hablar y no hablar para pensar. Entonces recomiendan como estas dos actitudes muy importantes en los hábitos de inteligencia emocional: la sonrisa y el silencio. Entonces uno como que tratar de mantener la amabilidad y tratar de ser muy prudente en lo que se dice o no se dice y tratar de entender al otro en sus elementos. Pasemos a la siguiente. Comprar experiencia y años de vida de otras personas a través de leer buenas cosas. Hoy en día uno puede mirar muchas cosas en internet y en YouTube y en una cantidad de cosas, pero recomiendan leer libros de autobiografías, libros de filosofía o algo, que temas que le sean de que lo saquen a uno de esta condición de que todo es COVID en televisión, en internet, en redes sociales, y uno puede estar leyendo otras cosas que como que le permitan desarrollar y viajar en el tiempo. Pasemos a la siguiente. El otro hábito importante es ser uno estratégico. Entonces, en ese sentido, es muy importante la oportunidad, lo que nosotros llamamos en psicoterapia el timing, que es importante también saber cómo se dicen las cosas y cuándo se dicen y cuál sería un momento para hacerlo, como que hay un tiempo para cada cosa y un tiempo para todo. Entonces uno tiene que aprender a hacer eso y pues muchas veces lo que uno tendría que hacer como primeros auxilios psicológicos para mucha gente es poder ser escucha, hacer el vaciamiento emocional, que es que la persona puede contarle a alguien cómo se siente o lo que tiene y que la otra persona simplemente lo escuche. Pasemos a la siguiente. Y finalmente sería como ser de mente abierta en el sentido de que hay gente que como que ante ciertos cambios y ante cierta resistencia, hay una resistencia muy grande, entonces a veces las cosas toca hacerlas no a la perfección, sino con cierto grado, digamos, de improvisación para ver en ese sentido. Eso era básicamente pues lo que traía yo como para hacer esta reflexión un poco sobre síndrome de recalentamiento y contexto de trabajo. No sé, los escucho. Doctor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta excelente presentación y por compartir con nosotros todas estas herramientas de afrontamiento. Tenemos una sola pregunta. Luego de dar una felicitación por su conferencia, nos escriben, antes de iniciar la jornada laboral, ¿qué técnicas recomienda para los trabajadores de una empresa e igualmente para quien dirige a este equipo de trabajo? Pues en una empresa uno ya más o menos sabe cuáles son como las situaciones cotidianas del diario vivir que se podían aprender. Entonces uno podría pues hacer algún tipo de reflexión o algún tipo de reunión cortica donde la persona trate como de dar una filosofía de la empresa, de hacerlo mejor en calidad del servicio, en oportunidad, y que todo el mundo como que funcione sobre eso y estar pendiente de eso. Mucha gente hace como una especie de ejercicio de respiración, otros hacen como una toma de conciencia, leen alguna frase célebre, alguna cosa, y se hace al principio y después al final de la sesión se vuelve a hacer lo mismo, y entonces ya como que la persona se desconecta. Otros ponen música, hacen un cambio, eso serían como técnicas de mindfulness, es decir, tratar de hacer como conciencia plena del momento, porque hay trabajos que son muy estresantes y ustedes de que una vez que llega empieza
el problema. Entonces uno podía hacer como esos ritos de pasaje. Ahora ese rito de pasaje era muy claro en otras épocas, pero ahora usted trabajando en la casa le toca pasar de la biblioteca a la sala y de la sala a la cocina y de la cocina al cuarto. Entonces como que no es tan claro dónde es que se hace la diferenciación. Perfecto, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo el día de hoy como invitado especial del programa. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde y que nos estamos hablando y cuídense. Hasta luego. A quienes nos escuchan, muchas gracias por continuar conectados con la programación de Salud Unal Contigo. Les recordamos que las conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. Para el día de mañana tendremos a las 8 de la mañana la conferencia Integración Sensorial y Regulación Emocional en Niños en tiempos de COVID-19 por Carolina López, egresada del Departamento de Ocupación Humana. A las 11 de la mañana, recomendaciones prácticas para el uso adecuado de medicamentos en el hogar por Jorge Augusto Díaz, profesor del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias. Y a las 5 de la tarde, estrategias para padres de niños con pérdida auditiva por Alex Forero Acosta, egresado del Departamento de Comunicación Humana. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos mañana. Hasta luego.